Estaba en un rincón discreto de un restaurante en el centro de la ciudad, un lugar con manteles blancos y un murmullo constante que me permitía hablar sin ser escuchado. Frente a mí se sentaba Seymour, un librero profesional con una memoria tan precisa que habría hecho palidecer a cualquier máquina. Yo pagaba el almuerzo, era el precio que se paga por la información pura. O sea que deseas información acerca del vudú, ¿verdad, muchacho?, preguntó Seymour mientras apagaba un cigarro puro en el cenicero y tomaba un sorbo de su copa. No sobre vudú, contesté, sobre los libros de vudú. Soy un leccionista, no un turista. Fa, el vudú, de hecho, no ha sido un área del oculto que me haya interesado particularmente. La magia negra del Caribe tiene demasiada sangre y muy poca metafísica, pero sí tengo 5 o 6 títulos esenciales. Pedí al camarero que le rellenara la copa y Seymour asintió con su gesto seco y directo. Bien, dijo. Está Vudú Haití de Alfredo Metraux. Es un buen libro, uno de los mejores, un estudio antropológico escrito por alguien seriamente interesado. Es texto universitario, sin concesiones para un lector popular. Luego está Secretos del Vudú de Milo Rigaud, concebido para una mayoría de lectores. Rigaud se adentra en el panteón de los loas sin agarte en la jerga de la universidad. Me detuve. Me has hablado de los que lo ven con respeto y la otra cara de la cuestión, los que lo pintan como horror. Para eso tenemos a Dennis Wheatley con su El demonio y sus trabajos. Wheatley odia el vudú. Lo ve como una corrupción de una religión africana donde solo hay orgías, terror y crimen. Una visión completamente sesgada, pero si quieres la lista completa, del contrario, Bach, en su Dentro del Vudú, lo considera una expresión de alegría, de unidad entre la tierra y todo lo que existe afuera. Te da el sentimiento de que estás allí. Finalmente, 2 autobiografías que te dan el sabor de la selva, La isla mágica de Seabrook y La isla del diablo. Seymour me dio su clasificación final, poniendo a Metraux y Rigaud a la cabeza para el estudioso serio. Asentí con la cabeza, cerrando mi libreta. La lista era más completa de lo que esperaba. De pronto, un sonido horrible rasgó el silencio de la noche, interrumpiendo el murmullo del restaurante. No era un grito humano, sino un silbido, un lamento gutural que parecía vibrar con la propia tierra, un sonido de un dolor que se doblaba sobre sí mismo. Seymour me miró con una expresión indescifrable y su corpulencia pareció encogerse. Eso no era el viento, mucho, dijo con un temblor en la voz. Sus ojos pequeños y oscuros, que yo había comparado con una computadora, se abrieron de par en par con un terror inconfundible. El hombre que se reía de la magia negra, por primera vez, parecía genuinamente asustado. Yo estaba a punto de preguntarle qué podría ser ese sonido cuando un grito, largo y agónico, rasgó el aire con una violencia brutal, seguido por un silencio que se sintió más denso que la niebla que se alzaba en la noche. El terror era absoluto. No podía estar seguro, pero ese grito no había sido humano, había sido el sonido de un alma desgarrada, y me di cuenta de que el vudú no solo estaba en los libros de la lista de Seymour. Parecía haber venido a visitarnos en carne propia. Nos quedamos inmóviles, la conversación sobre la literatura oculta olvidada por completo, al darnos cuenta de que la realidad y la ficción acaban de encontrarse en la calle de al lado. Y ese silencio, esa espera, fue el único pago adicional que Seymour exigió por el conocimiento que me acababa de dar. Hace solo 5 días llegó a sus manos el último tomo de lo que él consideraba la quinta esencia del conocimiento escondido. No era un grimorio común ni enaltecido absurdamente por rumores y conjeturas. Él había hallado algo único en manuscritos hechos ones antes de que la palabra escrita existiera, libros creados en una era antigua, ajena a la luz y al tiempo conocido. Su teoría era que estos libros fueron obra de civilizaciones perdidas, humanidades antes de la humanidad actual. Quizás la pluma de la Atlántida o de Lemuria había forjado el código que surcaba cada página de los tomos. Los compendios estaban cosidos cuidadosamente, atando cada hoja a un lomo de madera. La tapa describía un símbolo gastado por el tiempo, una boca sin dientes en expresión de sorpresa. El coleccionista dio con el primero en una subasta clandestina, donde se reunió con su círculo de amigos, todos pertenecientes a importantes esferas de poder.
Los bienes que se exponían eran tesoros arrancados de coleccionistas menos influyentes o saqueados de ruinas históricas. Nadie sabía cómo describir o ofertar el libro, salvo por sus acabados poco ortodoxos, pero él supo que debía ser suyo. Su adquisición le costó $300.000, una bicoca para él. Estaba convencido de que su linaje atlante le daba derecho a coleccionar verdades poderosas de un pasado oculto tras falsedades impuestas como paradigmas. Se veía a sí mismo reconstruyendo el imperio atlante, reclamando la tierra como suya. Décadas acompañaron su continua búsqueda. El tiempo se fue y su dinero también. Tuvo que emplear artimañas cada vez más corruptas para mantener el estatus otorgado por su noble cuna. El segundo tomo lo encontró en el cierre de una librería clásica en España. Sus informantes le comunicaron que entre los textos que el negocio remataba se hallaba uno inclasificable. El propio dueño iba a tirarlo, al no saber de qué se trataba, pues estaba lleno de garabatos inentendibles. El tercero apareció en medio de una demolición de templos en China y el cuarto en una jungla del Amazonas. El anciano, obsesionado con el poder, vio sobrecogido y excitado que las 4 portadas parecían seguir un patrón. Al juntarlas, formaban una más grande, pero faltaba una para completar el diseño total. Un quinto libro le aguardaba. Los soles y las lunas, estaciones y los años pasaron. Su cabello se hizo cano y sus dedos se volvieron huesudos como alambres. Sus recursos se agotaban más rápido que las pistas halladas, pero él seguía releyendo con sus cansados ojos los 4 tomos. Los conocía tan bien que si un día despertara sin el don de la vista, igual podría reconocer cada libro a la perfección. El quinto libro estaba escondido en las profundidades de un templo de arquitectura extraña en Osaka. Cuando el viejo vio las fotos, supo de inmediato que se trataba de un diseño atlante. Los tentáculos, los ojos, los ángulos imposibles que formaban la estructura le daban la razón. El quinto libro llegó 5 días antes del momento actual. 5 días atrás, cuando el añejado coleccionista reunió los 5 volúmenes, completando el camino a Arcadia al sendero oculto, a Carcosa. Cuando tuvo la gran figura completa, vio que los hoyos desdentados conformaban un espejismo más grande aún, una oquedad como un ojo. Al quinto día la sangre manchaba sus muñecas, muslos y dedos. Su cuerpo y rostro presentaban hematomas verdes azulados y violáceos preocupantes. Su mirada se perdía en el horizonte y aquella figura bituminosa parecía acercarse a su sombra. Su muerte se acercaba. Frente a él, los tomos misteriosamente reunidos lo invitaban a ser partícipe de la vorágine de carne y dolor que estaba por abrirse paso en la ciudad, en el país y posiblemente en el mundo. Aquello que descansaba en la negrura comenzaba a asomarse triunfante a través del portal. En ese momento, el coleccionista experimentó un universo de sufrimiento. Sus huesos se pulverizaron, sus órganos se licuaron y su alma se fragmentó para volverse a rehacer y aniquilarse cientos de veces en escasos segundos. Sintió la muerte, la verdadera muerte. En aquella locura nació una epifanía. Sin él, los libros jamás se hubieran reunido. Él era parte de la colección. Entonces, la bestia a medio salir se proyectó sobre el coleccionista, quien tuvo una oportunidad única para desbaratar el portal, pero optó por cumplir su rol de sometido y se dejó devorar para morir de placentero dolor por toda la eternidad. En las brumosas fronteras del reino de Arthos, donde las montañas tocan el cielo, la joven Lyra, última de un linaje de guerreros olvidados, cabalgaba bajo la amenaza de la tiranía. El mal no vestía cota de malla ni blandía fuego, sino que se escondía tras la ambición del barón Bartos. Este traidor había desvelado un secreto celosamente guardado por milenios: la ubicación del corazón de Dergan. Esta reliquia, más antigua que el reino mismo, no era un órgano de carne, sino una gema pulsante que contenía la fuerza vital del primer dragón benevolente. Cuenta la leyenda que Dergan sacrificó su inmortalidad en el siglo XI para sellar a la sombra, una entidad de puro vacío que ahora Bartos pretendía liberar para obtener poder absoluto. Lyra se movía con la determinación de una marea creciente. Su primer desafío fue el bosque susurrante, un laberinto de árboles retorcidos cuyas ramas intentaban envolver a cualquier intruso con ilusiones paralizantes. Lyra, guiada por un colgante de obsidiana heredado de su abuela, recordó las viejas historias,
La madera temía al hierro que había sido purificado por el hielo de la cima de la montaña. Con una flecha de punta helada logró abrirse camino, silenciando el bosque con un escalofrío. Su viaje culminó en la fortaleza del Cuervo, el bastión inexpugnable de Bartos, erigido sobre las ruinas de un antiguo altar. Lyra se infiltró al amparo de la noche, evadiendo a los guardias espectrales que había invocado cada usando magias prohibidas. Llegó justo a tiempo a la cámara del ritual, un lugar donde la luz de la luna llena se filtraba a través de un domo de cristal. El varón, vestido con túnicas negras y el corazón de Dergan flotando ante él, estaba a punto de pronunciar el último encantamiento para romper el sello. La guerrera no se lanzó al ataque. Lyra sabía que la fuerza bruta no funcionaría contra la magia del corazón. En lugar de ello, alzó su voz clara en la noche. Empezó a cantar una melodía que su madre le cantaba de niña, una tonada olvidada por todos, menos por los descendientes de los guardianes de Dergan. Era la canción del sellado, una clave acústica que el dragón había incrustado en su gema. Mientras la melodía llenaba la sala, el corazón de Dergan comenzó a parpadear, su brillo rojo tornándose azul y frío. Bartos gritó de furia y dolor, pues el poder que buscaba dominar lo estaba consumiendo. La sombra, que ya asomaba un tentáculo de éter, fue forzada a regresar a su prisión. Al finalizar la canción, el corazón cayó al suelo, inerte, y el varón Bartos se desmoronó, reducido a una pila de cenizas por su propia ambición frustrada. Lyra recuperó la gema, que ahora emitía un cálido resplandor. Había salvado a Aertos. La luz de la esperanza regresó al reino, y la joven guerrera se convirtió en la nueva guardiana de la reliquia, esperando el día en que la historia de la sombra y del dragón Dergan, solo un eco de un pasado muy lejano.